Hola a todos. En el video de hoy, exploraremos una serie de historias históricas fascinantes pero trágicas. Desde oscuros secretos hasta misterios inquietantes, estas historias desgarradoras fueron moldeadas por la injusticia, la enfermedad y crueles giros del destino. Así que acompáñame mientras exploramos todo esto y mucho más. Para nuestra primera historia, vamos a Nueva Jersey, Estados Unidos, a principios del siglo XX. Grace Fryer nació el 14 de marzo de 1899 en Orange, Nueva Jersey. Su padre, Daniel Edward Fryer, trabajaba como representante sindical y su madre era Grace Malton Gilbert. Su familia era muy numerosa, ya que tenía 10 hermanos, pero la información sobre su infancia es escasa. Sin embargo, un artículo de periódico sobre ella decía que no la habían consentido ni le habían enseñado a pensar primero en su propia felicidad. El 4 de abril de 1917, Estados Unidos se unió a la Primera Guerra Mundial. 2 de sus hermanos fueron enviados a luchar, y ante esto, Grace quiso ayudar a su familia y al esfuerzo de guerra tanto como pudiera. Tan solo 4 días después, logró encontrar trabajo como pintora de esferas en la Corporación de Radio de Estados Unidos, en su ciudad natal, Orange, Nueva Jersey. Fue alrededor de esta época cuando la Corporación de Radio de Estados Unidos produjo en masa un Dark, una pintura de alta tecnología que brilla en la oscuridad, inventada en 1902 por William J. Hammer. Esto se popularizó entre los soldados de infantería, pues podían leer sus relojes y esferas militares de noche. Además, la pintura también se utilizó en varios artículos del hogar, como interruptores de luz, números de casa y ojos de muñeca. A pesar de las crecientes preocupaciones de salud, Estados Unidos Radium afirmó que su pintura era absolutamente inofensiva en cantidades tan pequeñas. Esto pudo haber sido cierto para quienes compraban sus productos, pero no se podía decir lo mismo de los trabajadores que estaban expuestos constantemente al radio. A diferencia de otras empresas de la época, Estados Unidos Radium estaba feliz de emplear mujeres. De hecho, su personal de pintado estaba compuesto casi en su totalidad por chicas adolescentes. Bueno, sus manos firmes eran perfectas para este tipo de trabajo. Además, sus salarios eran aproximadamente el triple de los de un trabajo estándar en una fábrica, lo que significaba que estas chicas estaban entre las trabajadoras mejor pagadas del país. Por eso se describía como el trabajo de élite para las chicas pobres que trabajaban. El buen salario no era el único factor atractivo del trabajo. Muchas mujeres jóvenes trabajaban en un estudio junto a sus amigas y hermanas. Durante un tiempo, Grace trabajó con su hermana menor, Adelaide, pero ella era muy extrovertida y como hablaba demasiado, al final la despidieron. En el estudio se les requería pintar delicadamente un dark sobre las líneas de pequeñas carátulas. Este trabajo requería mucha precisión, así que las trabajadoras, incluida Grace, seguían las técnicas que les habían enseñado. Una de estas técnicas se llamaba afilado con los labios. Después de unas cuantas pinceladas, un pincel tendía a perder su forma. Se animaba a las mujeres a usar sus labios para mantener el pincel afilado y limpio. El problema era que cada vez que se ponían el pincel entre los labios, tragaban una pequeña cantidad de pintura luminosa e insípida. Y como veremos, las consecuencias fueron devastadoras. Algunas jóvenes preguntaron si la pintura podía hacerles daño de alguna manera. Los gerentes respondieron diciendo que no era peligroso y que no debían tener miedo, asegurándoles que el único efecto secundario de consumir pequeñas cantidades de la pintura eran mejillas sonrojadas. En ese momento, muchas personas creían que pequeñas cantidades de radio en realidad eran buenas para la salud. Incluso se comercializaba como un elixir medicinal para tratar todo tipo de enfermedades. Por diversión, muchas chicas pintaban sus vestidos, uñas e incluso dientes con la pintura que brillaba en la oscuridad, para poder brillar en la noche y destacar entre la multitud. A los jóvenes les fascinaba la luz de la pintura. Con el tiempo, muchos trabajadores comenzaron a brillar en la oscuridad. Esto era una señal terrible, pero ellos no tenían idea. Luego, estas trabajadoras fueron conocidas como las chicas Gulst.
A pesar de que la comunidad científica y Estados Unidos Radium sabían los peligros de esta sustancia, no hicieron nada respecto a la desinformación y las condiciones que enfrentaban sus trabajadoras en el estudio. Esto se debía a que la compañía Radium patrocinó investigaciones que sugerían los efectos positivos de pequeñas cantidades de radio, lo que llevó a los periódicos a afirmar que añadiría años a nuestras vidas. Mientras que los científicos de Estados Unidos Radium sí tomaban las precauciones necesarias al trabajar con la pintura, como usar pantallas de plomo, pinzas y delantales de plomo, las chicas fueron completamente descuidadas y quedaron expuestas a los efectos del envenenamiento por radio. Después de años trabajando en la fábrica, todo parecía bastante normal. Pero luego, en 1922, Molly Maggia, una de las colegas de Grace, tuvo que dejar su trabajo porque estaba enferma, pero no tenía idea de qué le pasaba. Primero tuve dolor de muelas y después se me cayeron varios dientes. Poco después sintió dolores agonizantes que le impidieron caminar. A pesar de esto, los doctores decían que no tenía nada malo. Después de esto, perdió todos sus dientes junto con el hueso de la mandíbula que el dentista simplemente sacó de su boca. El cuerpo de Molly fue destruido por el envenenamiento por radio, y en septiembre de 1922, solo 8 meses después de su dolor de muelas, murió. Molly fue la primera de las pintoras de esferas en fallecer, pero su caso no fue único. Poco después de su muerte, Grace, como muchas otras pintoras de esferas, sufría de graves problemas óseos, especialmente en la mandíbula. No pasó mucho tiempo hasta que otras pintoras de esferas fallecieron, y en rápida sucesión. Estas muertes misteriosas causaron una baja en los negocios de Estados Unidos Radium. Temiendo esto, crearon una campaña de desinformación y ocultaron la causa de estas misteriosas enfermedades y muertes. Además, cooperaron con los médicos para que la causa de la muerte se atribuyera a la sífilis. Esto perjudicó la reputación de las mujeres y permitió que Estados Unidos Radium negara cualquier tipo de responsabilidad. Con la esperanza de desacreditar cualquier vínculo entre la profesión de pintora de esferas y las misteriosas enfermedades, en 1924, encargaron al profesor de fisiología de Harvard, Cecil Drinker, que estudiara las condiciones laborales en la fábrica. Los hallazgos de Drinker fueron exactamente lo contrario de lo que esperaban. Él confirmó los rumores sobre la relación entre el radio y las misteriosas muertes de las mujeres. El presidente de la compañía estaba indignado y nuevamente intentó ocultar estos hallazgos. Para intentar mantener el nombre de Estados Unidos, Radium sin mancha, luego financió nuevos estudios que informaron que no había relación entre la profesión de pintar esferas y las misteriosas muertes. En 1925, la salud de Grace empeoró y su mandíbula se debilitaba más. Se encontraba con más dolor y su columna vertebral fue aplastada, lo que la llevó a tener que usar un corsé de acero. Su médico creía que existía la posibilidad de que estos graves problemas de salud tuvieran algo que ver con su empleo anterior. Grace era una chica muy inteligente y, después de ver lo que les había pasado a muchas de sus compañeras, investigó la posible relación. Luego consultó a un especialista llamado Federico Flynn para que examinara sus problemas de salud. A pesar de todas las señales claras y de lo que le había dicho su médico, Flynn afirmó que su condición no tenía nada que ver con su trabajo anterior. Sin embargo, había una buena razón para esto. Flynn no era un especialista. Ni siquiera era médico. Era un toxicólogo que trabajaba para Estados Unidos Radium. Ese mismo año, el primer empleado hombre de Estados Unidos Radium murió por causas desconocidas, igual que muchas de las chicas del radio. Por fin, los expertos finalmente se hicieron cargo e investigaron qué estaba sucediendo. El informe original del Dr. Drinker había sido silenciado y solo era conocido por la comunidad científica. Por esto, las chicas del radio tuvieron problemas para refutar la creencia generalizada de que pequeñas cantidades de radio eran seguras. Luego, un doctor llamado Harrison Marland demostró de una vez por todas que estas extrañas enfermedades y muertes eran realmente causadas por envenenamiento por radio.
A través de pruebas, descubrió el grave daño irreversible causado por el radio cuando estaba dentro de una persona. Esto se debía a que el radio ingerido estaba emitiendo radiación constantemente. Esto, a su vez, creaba agujeros dentro de los huesos, destruyendo a los trabajadores desde adentro. Martlin pronto se dio cuenta de que el envenenamiento era fatal. Las chicas de Gulf que se encontraban brillando en la noche, ahora sabían que su muerte era segura. Grace Fryer se convirtió entonces en la fuerza impulsora detrás de la demanda contra Estados Unidos Radium. A pesar de que ahora se conocían mejor los graves riesgos para la salud, en todo el país todavía se seguía empleando a pintoras de esferas. Grace creía que no le quedaba mucho tiempo, pero tenía una buena razón para la demanda. Ella dijo, «No es por mí. Me importa. Estoy pensando más en las cientos de chicas para quienes esto puede servir como ejemplo». El problema era que la industria del radio era poderosa, e incluso intentaron desacreditar el claro descubrimiento de Martlin. Por esto, durante 2 años, muchos abogados rechazaron el caso. A pesar de estos contratiempos, su persistencia e inteligencia finalmente llamaron la atención de un joven abogado llamado Raymond Berry, quien estaba dispuesto a tomar el caso. Él presentó la demanda contra Estados Unidos Radium, representando a Grace y a otras 4 pintoras de esferas, exigiendo $250,000 para cada una en concepto de daños. Se desató una batalla legal. Grace y sus colegas estaban acaparando los titulares nacionales y, poco después, se encontraron en el centro de un escándalo judicial internacional. La salud de las mujeres empeoraba rápido, y el sistema judicial lento no ayudaba. Finalmente, en enero de 1928, hicieron su primera aparición en la corte. Para ese momento, Grace había perdido todos sus dientes, no podía caminar y usaba un corsé ortopédico para poder sentarse. Aún así, los reporteros todavía la describían como bonita. Las otras chicas del radio estaban igual o peor, 2 incluso postradas en cama. La siguiente audiencia fue en abril, pero todas las chicas del radio estaban demasiado enfermas para asistir. El juez entonces procedió a aplazar el caso hasta septiembre, debido a que muchos testigos estaban de vacaciones en Europa. Esta decisión fue recibida con una gran reacción negativa, y un editor de periódico dijo que era una condenable parodia de la justicia. Esta indignación benefició a las chicas del radio, pues la audiencia se reprogramó para principios de junio. El tiempo se agotaba. Estados Unidos Radio jugaba al juego de esperar e intentaba alargar los procedimientos ilegales. Además, a algunas de las mujeres les habían dado solo 4 meses de vida. Días antes de la audiencia, Berry consiguió un acuerdo extrajudicial. Las chicas del radio, desesperadas, aceptaron a regañadientes. Tenían pocas opciones y poco tiempo de vida. Cada mujer recibió $10,000 y todos sus gastos médicos y legales fueron cubiertos. A pesar de que la suma era considerablemente menor de lo que esperaban obtener, Grace había logrado su objetivo principal. Tal como lo había planeado, ella llamó la atención sobre el envenenamiento por radio y la explotación dentro de la industria del radio. El 27 de octubre de 1933, Grace Fryer murió en su ciudad natal, en Nueva Jersey, a la edad de 34 años. A pesar de que los esfuerzos de las chicas del radio de Nueva Jersey terminaron en lo que podría considerarse una derrota, esto provocó enormes efectos en la industria del radio y en los derechos laborales en todo el país. Las chicas del radio en Nueva Jersey inspiraron a otros. Una pintora de esferas que leyó su historia en el periódico era una mujer llamada Catalina Wolf Donoghy de Illinois. Después de ver lo que se había logrado, ella inició su propia batalla legal a mediados de la década de 1930 contra la empresa de Illinois, Radium Deal. Al igual que Estados Unidos Radium, ellos negaron su responsabilidad, mintieron e intentaron encubrir cualquier vínculo entre su empleo y las muertes relacionadas con el radio. Incluso llegaron al extremo de interferir con las autopsias para ocultar la verdad. A pesar de que Catalina buscaba justicia debido a sus terribles problemas de salud causados por las condiciones en Radium Dial, fue rechazada por demandar a una de las pocas empresas que seguían en pie durante la Gran Depresión. En 1938 su caso finalmente llegó a los tribunales y, gracias a que dio su testimonio desde su lecho de muerte,
ganó el caso. Esta victoria no fue solo para ella, sino para los trabajadores explotados en todo el país. Catalina murió poco después, el 27 de julio de 1938, a la edad de 35 años. Estos casos llevaron a regulaciones que salvaron vidas y, finalmente, las empresas tuvieron que asumir la responsabilidad por la seguridad de sus empleados. Gracias al valor, la determinación y el sacrificio de Gracia Fryer, Catalina Donahue y las demás chicas del radio, las normas de seguridad industrial en Estados Unidos se endurecieron significativamente, y esto definitivamente salvó a muchos otros de un destino similar. Hasta el día de hoy, las chicas fantasma siguen brillando en sus ataúdes debido al radio incrustado en sus huesos. Ahora nos dirigimos a Inglaterra para investigar a las gemelas de la alta sociedad que se fueron demasiado pronto. Lady Jacqueline Mary Alba Montagu y Lady Alice Eleanor Louisa Montagu nacieron ambas el 27 de noviembre de 1879. Fueron la segunda y tercera hijas de George Montagu, vizconde de Mandeville, y Consuelo Montagu Neisnager. Las gemelas tenían un hermano mayor, William, que luego sería el 9º duque de Manchester. Las hermanas gemelas nacieron en una de las familias aristocráticas más importantes de la Gran Bretaña victoriana. Su padre, Jorge, era hijo del 7º duque de Manchester y heredó el título de 8º duque en 1890, cuando sus hijas tenían 10 años. Su madre también provenía de una familia muy destacada. Su padre, don Antonio Modesto Isnagar, era un empresario descendiente de una familia cubana que administró plantaciones de azúcar en la isla por generaciones. Sin embargo, cambiaron sus intereses comerciales y políticos a los Estados Unidos, cuando el Imperio Español en las Américas colapsó en la primera mitad del siglo XIX. Consuelo se convirtió posteriormente en uno de los primeros ejemplos de lo que normalmente se conoce como princesas del dólar o herederas del dólar. Las hijas de ricos empresarios estadounidenses que eran casadas con los hijos de las principales familias nobles británicas. La familia estadounidense aseguraba lazos con la nobleza británica, elevando su estatus social, mientras que los aristócratas británicos aseguraban una gran inyección de dinero, en un momento en que muchos duques, condes y lores estaban luchando con deudas que habían acumulado por vivir una vida de lujo durante años. Así, Jacqueline Mary y Alice Eleanor, o May y Nell como las llamaba su familia, nacieron de un matrimonio de conveniencia entre una madre cubano-estadounidense y un padre aristócrata británico. Como veremos, este matrimonio, que solo fue una transacción social y financiera, afectaría negativamente a May y Nell mientras crecían. Las primeras vidas de May y Nell fueron algo caóticas para niñas de la aristocracia en la Gran Bretaña victoriana. Desde temprano vivieron entre las propiedades inglesas de la familia Montagu, pasando tiempo tanto en Londres como en el castillo de Kimbolton, en Cambridgeshire. Esta casa de campo era la residencia principal de la familia Montagu, y un castillo con una rica historia que se remontaba hasta el siglo XVI, cuando la reina Catalina de Aragón pasó aquí sus últimos años después de su divorcio del rey Enrique VIII. Sin embargo, sus vidas se vieron trastocadas cuando tenían solo 4 años, cuando su abuelo, el 7º duque de Manchester, exilió a su hijo y a su familia a Irlanda. Aquí vivieron en la finca del castillo de Tantrigu, ubicado en el condado de Armagh, en el sur de Ulster. Esto se debió al estilo de vida imprudente de su padre en Londres, donde su forma de beber, apostar y otras actividades hicieron que rápidamente despilfarrara la gran mayoría de la dote de $6 millones que Consuelo había traído al matrimonio. Para poner sus gastos en perspectiva, este dinero que gastó en solo unos pocos años equivale a más de $170 millones hoy en día. Uno se pregunta qué habrán sentido las dos niñas al vivir en un país donde familias como los Montagu eran vistas como señores extranjeros que habían suplantado a la población irlandesa católica romana, y donde se habrían dado cuenta cada vez más de la relación frustrada entre su madre y su padre, cuyo matrimonio estaba lejos de ser feliz.
La situación de las hermanas gemelas cambió de nuevo en 1890, ya que la muerte de su abuelo llevó al regreso completo de la familia a Inglaterra, y a que sus padres asumieran el título de duque y duquesa de Manchester en Kimbolton. Su relación con sus padres habría sido extrañamente distante. El duque y la duquesa pasaban más tiempo separados entre Kimbolton y Londres. Su madre participaba en actividades benéficas, y May y Nell eran atendidas por enfermeras, tutores y personal doméstico. Fue durante este periodo que se hizo evidente que Nell estaba enferma de lo que en ese entonces se llamaba consunción, pero que hoy conocemos como tuberculosis. Conocida a finales del siglo XIX como la muerte blanca, se había convertido en una de las enfermedades más letales del mundo occidental en ese momento, habiendo surgido lentamente desde el siglo XVII para reemplazar a la viruela como el cáncer de su época. La enfermedad es respiratoria y afecta principalmente a los pulmones al principio, antes de que el deterioro del sistema respiratorio lleve al desgaste muscular y corporal. De ahí el nombre de consunción, como si el cuerpo se estuviera consumiendo lentamente. Para cuando quedó claro que Nell estaba sufriendo de esto, casi el 25% de todas las muertes prematuras en países como Gran Bretaña ocurrían debido a la tuberculosis. Esta enfermedad infecciosa es causada por bacterias y se transmite de una persona a otra por el aire cuando las personas que tienen tuberculosis activa en los pulmones tosen, escupen, hablan o estornudan. Se cree generalmente que May también sufría de tuberculosis, así que pudo habérsela contagiado de su hermana, aunque nunca sería diagnosticada oficialmente con la enfermedad. Nell y May pudieron haber experimentado síntomas como tos crónica con moco, que contiene sangre, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. La tuberculosis también puede infectar otros órganos, y esto puede causar una variedad de síntomas. Las gemelas festejaron su quinceañera en noviembre de 1894. Para entonces eran, citando a un casi contemporáneo, Sir Shane Leslie, las dos chicas más bellas y delicadas que uno pudiera imaginar. Lamentablemente, no celebrarían juntas su 16º cumpleaños. El 15 de marzo de 1895, May falleció. No se había confirmado oficialmente que May tuviera tuberculosis, por lo que la causa de su muerte sigue sin confirmarse, aunque se asume que fue tuberculosis. Algunos relatos dicen que la causa de su fallecimiento fue malaria, aunque esto no está nada claro. Si hubo una razón por la que se sospechó que May había muerto de malaria, es porque la familia estaba de vacaciones en Italia en ese momento. Aunque hoy en día es difícil de imaginar, en una época anterior a los vuelos aéreos, cuando la gente rara vez salía del entorno climático en el que vivía, era algo común que personas del norte de Europa se enfermaran de malaria al viajar al Mediterráneo. Así que no es imposible que May haya muerto por esto, aunque la tuberculosis sigue siendo la causa de muerte más probable. Lamentablemente, la muerte de May causó una especie de distanciamiento entre su madre y una de sus amigas más antiguas, Alva Smith Vanderbilt. En el momento de la muerte de May, el esposo de Alva, William Vanderbilt, estaba en el Mediterráneo con los Montague y organizó que el cuerpo de May fuera llevado de regreso a Inglaterra en su yate. Cuando Alva se enteró de esto, sospechó que su esposo y su mejor amiga tenían un romance. Así que el incidente se sumó a la tragedia de Consuela en ese momento. Aunque ya era evidente que Nell tenía tuberculosis, siguió con una vida relativamente normal tras la muerte y funeral de May. En el invierno de 1898, hizo su debut en la sociedad tanto en Londres como en Estados Unidos, justo antes de cumplir 19 años. Después de su aparición en eventos en Nueva York, ese noviembre, los periódicos se referían a ella como la más admirada de las bellezas de la pasada temporada londinense, y como exquisitamente hermosa. Sin embargo, la entrada de Nell en la alta sociedad y su disfrute de la vida normal de una joven serían demasiado breves. Después de su estancia en Nueva York y en Estados Unidos, ella y su madre se dirigieron a St. Moritz, en Suiza, una ciudad que había sido famosa por sus aguas termales curativas durante siglos. Ellas ya estaban aquí para finales de 1898.
y Nell pasaría gran parte del resto de su vida allí. Los informes de la época contrastaban su mala salud con su gran belleza, resaltando su brillante cabello castaño dorado y su alegría por la vida. Desafortunadamente, para ese momento su salud estaba deteriorándose rápidamente. Durante los meses de primavera y verano, su madre contrató a numerosos médicos para que la atendieran. Todos recomendaron reposo y que debía permanecer en un clima seco y no regresar a las condiciones más húmedas de Inglaterra. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Para principios de 1900 estaba claro que ella se estaba muriendo. En los meses previos a su muerte, familiares y amigos fueron a visitarla a los retiros alpinos donde había estado viviendo para darle su último adiós. Nell falleció el 10 de enero de 1900 con solo 20 años de edad. Su fallecimiento fue ampliamente reportado, con el New York Times en Estados Unidos y publicaciones como The Times en Londres, difundiendo la noticia al día siguiente. Tan lejos como en Nueva Zelanda, su vida y muerte pronto fueron reportadas. Un pasaje relevante del Otago Daily Times da una idea de la profundidad del dolor por su fallecimiento, especialmente porque ocurrió poco después de la muerte de su hermana gemela. Muchas personas que nunca en su vida vieron a la difunta Lady Alicia Montagu sintieron una punzada de pesar y tristeza al recibir la inesperada noticia de su muerte algo repentina en Davos-Platz. Porque uno se había familiarizado tanto con su hermoso rostro, al ver con frecuencia su fotografía o su imagen en revistas ilustradas, que siempre parecía una especie de amiga personal. Lady Alicia fue sin duda una de las chicas más encantadoras que Londres ha visto en mucho tiempo, y no solo tenía el encanto de la tradicional belleza del diablo, pues apenas tenía 21 años, sino también una dulzura especial en su expresión y amabilidad en su carácter. Parece tan triste pensar que ella ya está fría en su tumba, justo cuando su vida apenas estaba en su temprana primavera. Como hija de una duquesa, Consuela, duquesa de Manchester, y nieta de otra, la duquesa de Devonshire, cada familia con extensas ramificaciones, la muerte de Lady Alicia pondrá a muchas casas nobles de luto. La causa de la muerte fue la tisis, ese azote de la raza inglesa, que también se llevó a su hermana gemela, Lady Jacqueline. El funeral de Nell se llevó a cabo en el Palacio de St. James el 15 de enero. Al servicio asistieron destacados nobles británicos de finales de la época victoriana, incluyendo miembros de la realeza y su personal. Después, los restos de Nell fueron llevados al castillo de Campbellton, donde fue sepultada junto a su hermana gemela. Tras la muerte de Nell, su madre decidió crear un memorial eterno para conmemorar sus vidas, que fueron demasiado cortas. Ella contrató a Louis Comfort Tiffany para crear el memorial. Aunque hoy en día la compañía Tiffany es más conocida por sus joyas, su fundador en realidad era más famoso por su trabajo en vitrales. En la iglesia de San Andrés, en el castillo de Kimbolton, la duquesa pidió instalar una vidriera que mostrara a las dos niñas a partir de una imagen tomada poco antes de la muerte de May, cuando eran adolescentes. La imagen etérea todavía adorna una de las ventanas principales de la iglesia de San Andrés, como testimonio de las dos niñas que murieron tan jóvenes. Si las niñas hubieran nacido solo 15 o 20 años después, es posible que no hubieran muerto. Ya en la década de 1890, estaban surgiendo nuevos métodos para pasteurizar la leche y otras sustancias a través de las cuales la bacteria de la tuberculosis se transmitía regularmente. Luego, la primera inmunización exitosa contra la enfermedad se logró en 1906, solo 6 años después de la muerte de Nell. Para la década de 1920, las vacunas estaban generalmente disponibles, aunque el punto de inflexión contra la enfermedad no llegó sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, aproximadamente el 25% de la población mundial sigue portando un rastro de la bacteria, pero está casi completamente inactiva y no afecta negativamente a las personas. A continuación, regresemos a un pequeño pueblo en Suecia durante la década de 1860, donde ocurriría algo realmente extraño.
Carolina Olsen nació el 29 de octubre de 1861 en la isla de Ogno, en el sur de Suecia. Esta isla se encuentra frente a la costa de Monsteras, una localidad en la provincia de Kalmar, en el sur de Suecia. La isla es pequeña, y el único asentamiento importante allí es un pueblo que también se llama Ogno. La ubicación remota en una isla apartada solo aumentaría el misterio que rodeaba la historia de vida de Olsen en los años siguientes. Se sabe poco sobre la vida temprana de Carolina y Ogna. Ciertamente no era el tipo de lugar que generaba muchos escándalos o sensaciones a mediados del siglo XIX. La familia Olsen era típica de la isla. El padre de Carolina era pescador, la industria en la que se basaba la comunidad, mientras que su madre era ama de casa. Ella era la segunda mayor de 5 hijos en una familia que apenas lograba subsistir en las circunstancias de una comunidad pesquera pobre. Sus 4 hermanos eran todos varones. El mundo nunca habría oído hablar de Carolina Olsen si no hubiera sido por los acontecimientos del 18 de febrero de 1876. Ese día, Carolina Olsen, de 14 años, se golpeó la cabeza mientras estaba en el hielo durante una helada tardía de invierno en Ognol. Inmediatamente después, le empezó a doler un diente. Las comunidades rurales aisladas como Ognol todavía eran propensas a supersticiones extremas en la segunda mitad del siglo XIX. Y la familia de Carolina comenzó a creer que una bruja local le había echado un maleficio o algún hechizo maligno cuando el dolor de muelas no desapareció. Y luego, el 22 de febrero, 4 días después de su caída, Carolina se fue a la cama y, según todos los relatos, no despertó durante 32 años. La familia Olsen, como era de esperarse, no estaba segura de cómo lidiar con este último giro del destino. Para una pequeña comunidad aislada como esta en el siglo XIX, no había una base de conocimientos a la que recurrir para tratar de determinar qué le podría estar pasando a la pobre Carolina. Y la familia era demasiado pobre para poder pagarle a un médico o consultor para que viniera del continente a examinar a la adolescente dormida. Como resultado, recurrieron a la medicina popular local y al consejo de la partera de la isla. La madre de Carolina la obligaba a tomar leche endulzada y agua diario, esperando que así despertara de su letargo o al menos siguiera viva hasta ese momento. Finalmente, la comunidad de Ognol se unió para tratar de reunir dinero y contratar a un médico que viniera a Ogno y evaluara la situación. Sin embargo, su experiencia médica no alivió nada. El médico determinó que Carolina estaba en coma y, a pesar de usar sales aromáticas e incluso pincharla con agujas para intentar provocar una reacción, no pudo despertarla. Lo mejor que pudo hacer fue darle a los Olsen una botella de tónico, que les aconsejó darle a diario para mantener su cuerpo funcionando mientras dormía. Luego se fue, aunque continuó visitando semanalmente después para observar la situación. Mientras lo hacía, la situación cambió ligeramente. Ocasionalmente se decía que Carolina se sentaba en la cama y comenzaba a murmurar oraciones en una especie de semiaturdimiento, mientras que otros informes afirman que a veces caminaba dormida. Sin embargo, nunca se supo que Carolina llegara a estar completamente consciente, incluso si comenzaba a moverse. Al darse cuenta de que él mismo no tenía respuestas para la condición de Carolina, el primer médico que la visitó pronto comenzó a escribir cartas a periódicos de toda Suecia y a las principales revistas médicas con la esperanza de que algún médico en Estocolmo o en otro lugar, alguien con mayor formación que él, leyera sobre el caso de Carolina y posiblemente tuviera una respuesta sobre lo que le estaba sucediendo a la chica, que cada vez era más conocida como Sovaskampa Ogno o la durmiente de Ogno. Las historias atrajeron a más médicos a Ognol, esperando resolver el caso y despertar a la adolescente. Pero tuvieron poco éxito. Nadie pudo despertarla, aunque abundaban múltiples teorías sobre lo que estaba sucediendo. Algunos creían que estaba en una especie de hibernación peculiar. Otros afirmaban que Carolina sufría de un extraño trastorno psicológico, aunque la psicología estaba en pañales a finales del siglo XIX, y pocos tenían alguna hipótesis sobre lo que podría ser. Otros sugerían que estaba en coma o en un estado de shock profundo por alguna razón, mientras que otros más escépticos proponían que en realidad estaba actuando y que todo era un elaborado engaño perpetrado tanto por Carolina como por su familia.
También se señalaron otras características inusuales de su caso. Por ejemplo, aunque Carolina dormía sin fin, su cabello y uñas no crecían ni necesitaban corte. Además, a veces parecía despertar solo para murmurar oraciones con los ojos cerrados antes de volver a la cama. Pronto los años empezaron a pasar y aún así Carolina seguía dormida. Con el tiempo, los métodos para despertarla se volvieron más extremos. En 1892, cuando tenía 30 años, momento en el que llevaba 16 años dormida, Carolina fue llevada a Oskarshamn, una ciudad grande en el continente con su propio hospital. Allí fue tratada con terapia de electrochoque, pero cuando esto tampoco dio ningún resultado, los médicos prácticamente se dieron por vencidos. Fue de vuelta a Ogno y ya no se haría ningún otro intento por resolver su situación. Bueno, todas las soluciones disponibles a finales del siglo XIX ya se habían agotado. En 1904, después de 28 años de hibernación, la madre de Carolina cayó muerta, sin duda agotada tras años de cuidar a su hija Kalmatos, que dormía profundamente. Algunas historias afirman que Carolina despertó lo suficiente para llorar cuando murió su madre, aunque esto podría ser una exageración. En cualquier caso, algunas vecinas comenzaron a ayudar en el cuidado de Carolina, y la vigilaban mientras su padre y algunos de sus hermanos salían en los barcos de pesca de Ogno. Es una lástima que su madre haya muerto en 1904, porque si hubiera sobrevivido unos años más, habría vivido lo suficiente para ver a su hija escapar de su pesadilla perpetua. El 3 de abril de 1908, a la edad de 47 años, poco más de 32 años después de que se durmió por primera vez, Carolina Olson despertó de repente para asombro de su padre, dos hermanos y vecinos. Al despertar, Carolina supo que su madre y dos hermanos habían muerto ahogados en el mar con los años. A medida que su situación se le revelaba y al mirarse en el espejo, en el que apenas se reconocía, Carolina comenzó a llorar. Dado lo que había sucedido a lo largo de los años, su caso ahora generó una enorme atención en Suecia y a nivel internacional, ya que se informó desde Estocolmo hasta Londres y París que la durmiente de Ogno, a quien la gente podría recordar de los periódicos de hace 30 años, finalmente había despertado. Por su parte, Carolina aceptó someterse a una evaluación psiquiátrica y pruebas médicas en Estocolmo. Durante estas pruebas, se determinó que sus facultades mentales estaban completamente intactas, mientras que ella no había notado la transición de 32 años y, en efecto, despertaba como si todavía fuera una niña de 14 años en lugar de tener 47 años de edad. Los médicos de ese momento señalaron que se veía extremadamente joven para su edad, aparentando no tener más de 25 años, pero no se llegó a un consenso sobre lo que realmente le había sucedido, ni sobre la explicación detrás de su extraño sueño de 32 años. Entonces, ¿qué podría explicar la enfermedad de Carolina Olson? Todas las explicaciones médicas que se teorizaron en ese momento, ya fuera histeria, demencia, coma o algún trastorno psicológico, han sido descartadas desde entonces. Sin embargo, una posible explicación es que ella sufría de un caso muy severo del síndrome de Klein-Levin. El síndrome de Klein-Levin es un trastorno muy raro que generalmente se caracteriza por episodios de sueño excesivo o lo que se llama hipersomnolencia. Normalmente, esto se manifiesta como una persona durmiendo más de 20 horas al día, pero en algunos casos puede hacer que una persona duerma durante días seguidos. Cuando despiertan, la persona afectada puede mostrar irracionalidad, letargo o incluso parecer extremadamente desorientada, condiciones que podrían explicar los supuestos episodios de vigilia que experimentó Carolina y durante los cuales se decía que comenzaba a rezar o a caminar dormida. La causa exacta del síndrome no está completamente clara incluso hoy en día, y la condición no fue diagnosticada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mientras Carolina Olson dormía en Ogno. Factores hereditarios pueden contribuir a su aparición, y algunas personas simplemente tienen una predisposición genética a desarrollar el síndrome. También puede deberse a un mal funcionamiento del hipotálamo, la parte del cerebro que regula el sueño, el apetito y la temperatura corporal. El trastorno suele ser cíclico y esporádico. Por ejemplo, alguien que lo padece puede pasar semanas o meses en los que está muy afectado
y luego es como si nunca hubiera tenido el síndrome. Además, los síntomas a menudo son provocados por un incidente grave, como golpearse la cabeza, como le pasó a Carolina el 18 de febrero de 1876, y también tienden a aliviar la apariencia del envejecimiento, como ocurrió en 1908 cuando Carolina Olson despertó y parecía más de 20 años más joven de lo que era en realidad. Otro aspecto típico del síndrome de Klein-Levin incluye un apetito excesivo al despertar, aunque estos no estuvieron presentes en el caso de Carolina. Sin embargo, si hay una explicación para el caso de la durmiente de Ogno, entonces el síndrome de Klein-Levin podría ser esa. También existe la posibilidad de que todo el episodio haya sido un engaño altamente elaborado. En 1910, Carolina se reunió con un psiquiatra llamado Dr. Freudenstrom. Después de evaluar su condición, publicó un artículo sobre su caso en 1912, en el que afirmó que era un caso poco claro de hibernación, pero había evidencia de que Olsen se despertaba periódicamente y expresaba tristeza y enojo. No está claro si esto era una referencia a sus episodios periódicos de sonambulismo y oraciones murmuradas, pero Freudenstrom especuló que Olson era una hipocondríaca severa, que tras su accidente en 1876, creía que estaba gravemente enferma y que desde entonces permanecía inmóvil con los ojos cerrados para provocar lástima. Quienes han argumentado que se trató de un engaño o fraude de algún tipo en este sentido, señalan que su madre posiblemente la ayudó en su engaño y que después de su muerte, uno de sus hermanos asumió ese papel. Tras la muerte de su cuidador en 1907, ella dejó la farsa poco después. Al igual que con la teoría de que sufría del síndrome de Klein-11, la idea de que sus 32 años de hibernación fueron simplemente un elaborado engaño también quedó sin probarse, aunque parece difícil creer que pudo haber engañado a los médicos que le administraron la terapia de electroshock en 1892. Después de la oleada inicial de pruebas médicas, Carolina intentó regresar a Ogno y vivir con su padre y sus dos hermanos restantes. Sin embargo, el caso de la durmiente de Ogno generó tanto interés que su pequeña cabaña en la tranquila isla sueca fue inundada por tantos visitantes y periodistas que tuvieron que dejar su hogar y establecerse en otro lugar por un tiempo. Finalmente, muchos meses después, regresaron a su isla. Carolina vivió aquí una larga vida. Murió el 5 de abril de 1950, a la edad de 88 años, siendo visitada ocasionalmente por personas interesadas en ver en persona a la famosa durmiente de Ogno. Su caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Para nuestro relato final, vamos a retroceder mucho en el tiempo hasta el campo toscano. Via de Medici nació alrededor de 1536 cerca de la ciudad de Florencia, en Italia. Su padre era Cosimo I de Medici, pero se desconoce la identidad de su madre. Aparte de Cosimo, solo su madre, María Salviati, conocía la identidad de la madre de Via, pero nunca la reveló y se llevó el secreto a la tumba. Algunos creen que pudo haber sido una campesina que trabajaba para la familia en su casa de la Vía del Trevio, aunque es más comúnmente aceptado que era una noble florentina cuyo nombre se desconoce. Para comprender mejor su historia, primero debemos observar a la poderosa familia de la que provenía. Los Medici se originaron en la región de Maghela, en la Toscana, y prosperaron gracias al comercio antes de fundar el Banco Medici, el más grande de Europa durante el siglo XV. Esta riqueza allanó el camino para su dominio político en Florencia bajo Cosme de Medici y su nieto, Lorenzo el Magnífico. Sin embargo, siguieron siendo ciudadanos de nombre. Y no fue hasta 1532 que la familia obtuvo el título hereditario de Duque de Florencia, marcando su transformación en verdaderos gobernantes. Como miembro de una rama menor de la familia Medici, el padre de Via, Cosme, creció en el campo toscano, destinado a una vida respetable pero probablemente tranquila, lejos del centro de atención política. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. El 6 de enero de 1537, Alessandro de Medici, duque de Florencia, fue asesinado por Lorenzino de Medici, un hombre que era tanto su primo como su amigo. Alessandro, con solo 26 años, no tenía herederos legítimos,
Así que con apenas 17 años, Cosimo, quien antes era un desconocido en la política, fue nombrado inesperadamente el nuevo duque de Florencia. Muchos de los hombres más poderosos de Florencia habían apoyado al joven Cosimo, convencidos de que sería fácil de manipular, pero lo subestimaron gravemente. Detrás de su comportamiento reservado, había una determinación feroz. Con una precisión calculada, Cosimo tomó el control, superando a sus rivales y afianzando su poder. En los pasillos sombríos del Palazzo Vecchio, comenzó a remodelar el futuro de Florencia, sentando las bases de lo que algún día se convertiría en el poderoso Gran Ducado de Toscana. Sin embargo, mientras forjaba su imperio, la vida privada del joven duque salió a la luz. Para cuando Cosimo tomó el poder, su misteriosa hija Vía estaba a punto de cumplir su primer año. Lejos de ocultarla, Cosimo la reconoció como suya y la integró en el seno de la familia Medici. Desde pequeña creció en Florencia en el Palacio Medici, cuidada por enfermeras de confianza. Como joven duque, Cosimo ahora dirigió su mirada hacia el matrimonio, no por amor, sino por poder y para asegurar su linaje. El nombre de los Medici todavía llevaba el aroma de la riqueza mercante y la nobleza reciente, y Cosimo sabía que necesitaba una esposa cuyo linaje pudiera anclar su autoridad en los círculos aristocráticos de Europa. Sus ojos se posaron en Eleonora di Toledo, la hermosa hija del virrey español de Nápoles. Su unión fue puramente estratégica, sellada por una lujosa dote y la silenciosa promesa del respaldo español. Se casaron por poder el 29 de marzo de 1539, y a los pocos meses, Eleonora llegó a Florencia para conocer a su joven esposo y, junto a él, a su querida hija de 2 años, Vía. Con la llegada de Eleonora, Florencia resplandeció con una grandeza renovada. Con apenas 18 años, la noble española asumió su papel de duquesa con confianza. Pero los susurros de la corte pronto se dirigieron hacia su relación con la hija de Cosimo. Algunos afirmaban que Leonora resentía la presencia de Vía, una niña que ya había cautivado el corazón de su esposo. Quizás era celos, quién sabe. Sin embargo, otros recordaban una verdad más amable, que Leonora trataba a Vía con amabilidad, incluso con afecto. Y de hecho, la mayoría de los historiadores se inclinan por esta versión de la historia, que la duquesa, lejos de ser fría, recibió a la pequeña niña en su nuevo hogar con gracia. Pero su tiempo aquí no duraría. Sea cual sea la verdad sobre su lugar en el afecto de Leonora, una cosa es segura. Vía fue enviada a vivir a la Villa di Castello, la finca de su familia ubicada en las colinas justo más allá de Florencia. Allí, lejos de las formalidades de la vida en la corte, Vía pasaba sus días bajo la atenta y experimentada mirada de su abuela, María Salviati. Algunos podrían considerar cruel que la enviaran lejos, pero Vía no estaba sola aquí. En Castello, compartía tanto su hogar como su dormitorio con Giulia de Medici, la hija ilegítima del asesinado duque Alessandro. A medida que Vía crecía, ella y Julia se volvieron inseparables, más como hermanas que como primas lejanas. Con solo 2 años más, era tanto su compañera como su protectora, y juntas le dieron un toque de vida a la vieja propiedad. Vía rápidamente se hizo conocida por ser una niña radiante, encantadora, vivaz y lo bastante traviesa para mantener alerta a sus niñeras. Su naturaleza juguetona y su agudeza conquistaron a todos, pero a nadie más que a su padre. Cosimo, ahora agobiado por el peso de gobernar una ciudad, se escapaba de la corte solo para visitarla, encontrando en Vía una ternura y alegría que ningún dinero ni poder podían reemplazar. Pero con el embarazo de su esposa, una pregunta persistía. ¿Perduraría su amor por Vía? ¿O sus herederos legítimos recibirían ahora toda la atención? Para este momento, Cosimo y Eleonora ya estaban firmemente instalados en la corte ducal, y habían enfocado su atención en producir herederos legítimos que algún día heredarían sus títulos y tierras. En 1540, Eleonora dio a luz a la primera hija de la pareja, María, y al año siguiente, Cosimo se emocionó cuando nació un hijo sano y heredero, Francesco, el futuro gran duque de Toscana.
Muchos habrían esperado que Vía, nacida fuera del matrimonio, pasara Pony Neines a un segundo plano y tuviera una crianza diferente. Pero no fue así. Cuando María y Francesca tuvieron la edad suficiente, ellas también fueron enviadas a la Villa di Castello bajo el cuidado de su abuela y un círculo de niñeras dedicadas. Fue allí, lejos de la política del Palazzo Vecchio, donde los hijos de Cosimo fueron criados juntos, en un mundo de orden, educación y afecto, con visitas ocasionales de sus padres, quienes estaban ocupados gobernando Florencia. Para elevar a los Medici al nivel de las grandes casas gobernantes de Europa, Cosimo no escatimó esfuerzos en moldear el futuro de sus hijos, y eso incluía a Vía. A la edad de 4 años, probablemente comenzó su educación formal, con las mañanas dedicadas a la instrucción religiosa y las tardes llenas de lecciones de modales, bordado y música. También habría comenzado a aprender lo básico del toscano, e incluso su tiempo de juego estaba cuidadosamente estructurado, supervisado por nodrizas y tutores que planeaban moldearla en la imagen de una refinada niña florentina. En años posteriores, sus hermanos menores seguirían un camino similar, cada paso supervisado por Cosimo y Eleonora, hasta en su ropa y tutores. Pero para Vía, todo el cuidado, la enseñanza y la promesa no llegarían hasta nada. Un día, a finales del invierno de 1542, Cosimo planeó un viaje al pueblo toscano de Arezzo, y decidió llevar a su querida Vía con él. Era una oportunidad única para padre e hija de disfrutar juntos, lejos de las exigencias de la corte. Durante esos días eran inseparables, pero cuando regresaban a casa ese febrero, el destino se volvió cruel. Poco después de regresar a Villa di Castello, tanto Vía como Julia fueron atacadas por una fiebre alta repentina. Cosimo se aseguró de enviar a los mejores médicos para atenderlas, pero las epidemias generalizadas, la medicina poco desarrollada y la mala higiene significaban que las probabilidades estaban en su contra. Aún así, Julia se recuperó lentamente, pero la condición de Vía solo empeoró. Cosimo estaba frenético, enviando órdenes para recibir actualizaciones constantes mientras su querida hija se le escapaba cada vez más. Del 25 al 28 de febrero, su deterioro fue rápido y desgarrador. Un funcionario de la corte escribió con gravedad: «Mañana será un día mucho más triste». El 1 de marzo de 1542, Vía falleció, probablemente a causa de la malaria. Tenía solo 6 años. Su muerte fue profundamente lamentada por Giulia, su abuela, y especialmente por su padre. Vía fue sepultada con honor en la cripta familiar de los Medici en San Lorenzo, para siempre entre la dinastía que ella había iluminado brevemente. 6 meses tras la muerte de Vía, una nueva luz llegó a la vida de Cosimo. Nació su hija Isabela. Aunque muchos esperaban que él deseara un segundo hijo varón, quienes lo conocían mejor entendían la profundidad de su dolor. El historiador Paolo Giovio capturó ese sentimiento en una carta conmovedora. «Te felicito por la hermosa niña que Dios te ha concedido como recompensa por aquella que ha tomado para que lo acompañe en el paraíso». Isabela pronto se convertiría en la nueva favorita de Cosme, y su matrimonio con Leonor permaneció fuerte y afectuoso. Fueron bendecidos con 9 hijos más, aunque muchos como Vía también tendrían destinos trágicamente breves. Sin embargo, la sombra de la corta vida de Vía nunca los dejó del todo. Después de su muerte, se cree ampliamente que Cosimo, abatido por el dolor, mandó hacer una máscara mortuoria de yeso de Vía, y luego encargó un retrato póstumo al brillante pintor de la corte, Agnolo Bronzino. El resultado es una imagen conmovedoramente tierna, una joven adornada de blanco y perlas, radiante y serena, capturada no en vida, sino en la memoria. Muchos la consideran una de las mejores obras de Bronzino. Como una vez describió el retrato la poeta Tulia d'Aragona, consagra una gracia que seduce, absorbe y cautiva a quien lo contempla. Hoy en día, el retrato de Vía cuelga en la Galería Uffizi en Florencia, donde su luminosa presencia sigue cautivando a quienes se paran frente a ella. El delicado medallón con el perfil de Cosme que lleva la niña en el retrato ayudó a confirmar la identidad de la retratada como su hija y a enfatizar su vínculo.
Originalmente, la pintura colgaba en las habitaciones de la familia Medici, sirviendo tanto como un tierno recordatorio de su hija perdida, como un símbolo espiritual, guiándolos en la reflexión y la esperanza de la salvación. Durante siglos, se pensó erróneamente que la pintura representaba a María de Medici, la hermana menor legítima de Vía. La confusión hizo que algunos creyeran que Vía era solo un apodo de María. En realidad, lo más probable es que fuera un diminutivo de su nombre de pila, Bianca, que significa blanco en italiano, aunque algunos también han especulado que podría venir de bambina, que significa niña pequeña. La verdad se supo hasta 1893, cuando el historiador de arte Cosimo Conti halló pruebas en archivos que confirmaban a una hija separada, Vía, nacida antes del matrimonio de Cosimo. Así, el retrato recuperó su nombre legítimo. Otro retrato, este de Jacopo da Pontormo, muestra a María Salviati sentada con un niño pequeño en su regazo. Durante años, los estudiosos debatieron sobre la identidad del niño. ¿Era Vía, Giulia de Medici o alguien más? Quienes argumentaban que era Vía señalaban los rasgos del niño, notando que no se parecían al retrato conocido de la Julia adulta, y cuestionaban si la relación de María Salviati con Julia era lo suficientemente íntima como para inspirar una imagen tan tierna. Sin embargo, después de mucho debate académico y un examen más detallado del contexto histórico, el consenso actual favorece a Julia como la protagonista. Cada año, la Galería Uffizi en Florencia atrae a más de 3 millones de visitantes, y la mayoría probablemente pasa junto al retrato de Bea, sin conocer jamás su historia. Muchas gracias a todos por ver este video y gracias por llegar hasta el final. Si tienen alguna sugerencia, déjenme un comentario aquí abajo, y si quieren ver más videos como este, también háganmelo saber. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.